Hola colegas y amigos, saludos y bendiciones para todos. Le habla Janda Silva del canal de multiservicio electrónica integral Janda Silva. Hoy voy a dejarte una segunda opción cuando no puedas hacer lo que viene siendo la lámpara serie con un foco incandescente, porque ciertamente en algunos países ya no se consigue. Entonces he traído una solución que va a ser con el foco del horno de microondas. Si bien es cierto que acepta 220 voltios, 110, dependiendo del país donde tú te ubiques, la potencia del propio foco es muy baja comparado con lo que viene siendo uno como este. Entonces, este, si bien es cierto, no se consigue ya en la mayoría de los países hoy en día porque han sido reemplazados por la tecnología LED, ¿verdad? Pues esto te voy a dar una idea, una genial idea, básicamente, para que puedas sustituirlo. Obviamente, esto lo voy a montar yo por encima, pero te recomiendo que tú lo montes en una cajita. Como la potencia es muy baja del foco, básicamente sirve, por decirlo así, cuando tú encuentres un equipo con cortocircuito y encuentres ese cortocircuito, por ejemplo, que esté implementado en un semiconductor, llámese diodo o transistor o circuito integrado. Pero en el momento no quieres conectar el equipo a la red eléctrica normal de 110 o 220, entonces utilizas esta pequeña lamparita para verificar el estado. Recuerden que cuando hay un cortocircuito en el equipo, el foco se enciende completamente. Por eso vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Para verificar un posible corto. Voy a hacer un corto a propósito, por decirlo así. Entonces vamos a hacer primero que nada, montarlo, ¿verdad? Entonces yo tengo esto que está acá, es un toma corriente, le he colocado simplemente dos cables y tengo un cable de prueba, ¿verdad? Entonces vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Este se va a conectar a los 220 voltios en mi caso, ¿verdad? Y vamos a colocarlo así. Tengo el toma corriente por acá, ¿verdad? Bueno, uno de los terminales del foco va a ir con uno de los terminales de acá. Vamos a poner el rojo en este caso, aunque no tiene polaridad realmente. Ahí lo tenemos. El otro va a ir directamente, uno de estos del toma corriente, va a ir directo al otro lado del cable de línea principal. Muy bien. Y te quedaría este, el otro del toma corriente acá, lo vamos a colocar en esta zona de acá. Es decir, el foco lo estamos colocando en serie. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Como le vuelvo a repetir, yo tengo este probador de cortos con la lámpara serie mía, pero así. Entonces lo estoy haciendo en este video, lo estoy haciendo a favor de muchas personas que realmente no consiguen este tipo de foco. Ojo, aquí puedes agregar, en vez de un foco de microondas, puedes agregar 2, 3 o 4 incluso, y vas sumando la potencia de todos. Pero en este caso simplemente voy a hacer la demostración. Entonces yo voy a conectar esto a la red eléctrica. Vamos a colocar el multímetro en escala alterna y vamos a verificar que en este caso, cuando nosotros conectamos, se dan cuenta que el foco no se enciende, obviamente porque está en serie. Para encenderse, de alguna manera necesita estar conectado una carga respectiva. En este punto, yo debo encontrar 220 voltios aproximadamente. Ahí tengo 210, 212 voltios, ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a buscar una fuente de poder, una fuente de alimentación conmutada, para que ustedes vean que sí sirve. Voy a colocar esto por acá. Aquí yo tengo, en este punto, tengo 220 voltios, 210. Y aquí he conseguido una fuente de alimentación conmutada. Solamente de prueba, está roto en la parte primaria, pero igual sirve. Yo voy a conectar esto acá. Y como se pueden dar cuenta, ahí ya me está diciendo, no sé si lo logran ver, el foco está encendido.
pero está encendido a una milésima, por decirlo así. Eso me está diciendo que la fuente está energizada hasta cierto punto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo mido, voy a echar esto un poquito más para atrás, midiera el voltaje en el capacitor principal, vamos a hacer la prueba allí. ¿Cuánto voltaje hay? 60, significa que llegó voltaje a este punto, ¿verdad? Entonces voy a volver a conectar. Ahí le he conectado. Vamos a medir el voltaje acá. 265, perfecto. Y en ese punto, cuando el foco enciende muy bajo, significa que no hay cortocircuito. Se está energizando. Cuando hay un corto en este punto, el foco se enciende completamente. Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo voy a hacer la prueba del cortocircuito? Simplemente voy a juntar con un cable de alimentación el positivo y el negativo. Ahí. Entonces, en el momento en que yo conecte, vamos a ver cómo en esta parte de acá el foco se enciende completamente. ¿Te das cuenta? Es decir, que en ese punto de ahí el foco se está encendiendo completamente y no se enciende ni siquiera a la mitad. Cuando se enciende a la mitad, por decirlo así, o simplemente prende un poquito, es que no hay cortocircuito. Vamos a hacerlo nuevamente. Mira cómo se enciende completamente. ¿Te das cuenta? Al máximo. Entonces, la potencia de los focos de microondas realmente son muy bajas en comparación con esta, que puede venir 60, 70, 80, 100 incluso. Este, por ejemplo, es de 70 vatios. Y este creo que puede ser entre 18 a 20 vatios aproximadamente. Entonces la potencia es abismal. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con este? Que en algunos casos te puede confundir. Pero ya tú tienes que ser por lo menos un poco más conocedor de lo que viene siendo la lámpara serie, saber que en algunos casos te puede engañar en algunos sistemas, pero eso es al principio. Cuando tú tienes conocimiento ya avanzado en la parte de electrónica, ya sabes muy bien que en el momento en que yo conecto un equipo determinado, por ejemplo, yo voy a conectar ese televisor, vamos a hacer la prueba. Mira que el foco se enciende hasta solamente un poquito, ¿verdad? Y da como un impulso, porque el televisor tiene la orden de encendido. Fíjate que el televisor intenta encender, pero no enciende. Incluso ese efecto que está haciendo, que el televisor intenta prender, es porque el voltaje se está consumiendo acá, no allá, básicamente. Es decir, no le está llegando la fuerza suficiente para que el aparato pueda encender. Incluso ocurre a veces en algunos sistemas con un solo foco también. Entonces se agregan varios en serie para justamente esto. Pero para probar cortos, con un foco de microondas como este es suficiente. Y este experimento lo puedes aplicar en diferentes equipos, no solamente en televisores, en audio. Por ejemplo, cuando tengas sospecha en un semiconductor, en un puente rectificador, en un transistor conmutador, en un oscilador, en un capacitor electrolítico, en la parte caliente de la fuente te sirve bastante. No solamente para temas de televisores, sino para cualquier sistema en sí. Obviamente tú tienes que montarlo en una cajita bien, ¿verdad? Y ponerlo ahí. Entonces tienes una segunda idea, básicamente una segunda solución, si no encuentras este tipo de foco, porque ya básicamente están obsoletos.
Así que bueno, espero te haya podido ayudar con este invento básicamente para que puedas solucionar el tema de un probador de cortos en tu taller. Bendiciones, suscríbete.